Sí. Actualmente, todas las acciones que está haciendo la FED es para tratar de contrarrestar la recesión. Sin embargo, por ejemplo, el Banco Central Europeo no ha modificado las tasas. Es correcto. O sea, en Europa se están enfocando más al control de la inflación. Sí, esa es una diferencia cualitativa importante, ¿eh? ¿Por qué le digo cualitativa? Porque no necesariamente es cuantitativa. Porque a pesar de que el Central Europeo no ha bajado las tasas, sí ha acompañado a la Reserva Federal en la inyección de liquidez masiva. Pero no solo hoy día, viene desde septiembre del año pasado. Agresivamente el Banco Central Europeo también ha estado proveyendo liquidez. Sin embargo, el Banco Central de Europa tiene un solo objetivo, que es el control de la inflación. El Banco Central de Perú también tiene un solo objetivo, el control de la inflación. Cuando uno lee los objetivos del Banco Central de Perú, en ninguna parte dice defender el tipo de cambio o apoyar el crecimiento de la economía. No obstante, la Reserva Federal en Estados Unidos tiene doble objetivo: control de inflación y apoyar el crecimiento. Y ese doble objetivo le genera otro tipo de reacción frente a las variables. Hoy en día hay un contexto inflacionario. Dado esa circunstancia, no debería bajar las tasas de interés. Entonces el Banco Central Europeo no tiene el objetivo de crecimiento, por eso no las está bajando. Quiere controlar la inflación en Europa, que también está aumentando. Más adelante vamos a ver un gráfico de la inflación en las regiones, y es un fenómeno global. Pero digamos, en países que son muy dependientes de commodities, como Estados Unidos y Europa, se siente más fuerte, ¿no? Acá en Perú también nosotros dependemos de commodities, pero somos productores. Entonces ahí, digamos, compensa el efecto de la inflación vía ingresos en exportaciones. Ahora, lo importante que uno tiene que notar acá es que, por ejemplo, en toda la década del 90, el nivel de endeudamiento se mantenía relativamente creciente, pero relativamente estable. Sin embargo, a partir del 2001 se da una explosión de deuda. Y eso de ahí tiene que ver fundamentalmente por el exceso de liquidez que la propia Reserva Federal inyecta a la economía, producto de la crisis, uno, lo que es la burbuja tecnológica, y segundo, los ataques en las Torres Gemelas. Entonces, la Reserva Federal bajó las tasas de interés, más adelante vamos a ver el gráfico, hasta 1%, e inyectó muchísima liquidez. Y obviamente cuando hay liquidez, el crédito se abarata, y al abaratarse la gente empieza a prestarse. Y eso es lo que sucedió. Entonces, gran parte del impulso de la economía americana viene por endeudamiento. Ahora, los americanos, como están muy enamorados del consumo, no tienen ningún problema en endeudarse, especialmente en contextos cuando la tasa es muy baja. Pero el nivel de endeudamiento de esta época, o sea, entre el 2001 y el 2006, no tiene precedentes. En esta lámina vemos que dentro del endeudamiento, gran parte de ocurre en lo que se denomina el sector hipotecario residencial, lo cual alimenta el boom inmobiliario. Esto es digamos, todos los tipos de endeudamiento son la línea verde, y la línea azul es el crédito hipotecario residencial. Cuando uno habla del negocio hipotecario, uno habla, digamos, de 4 segmentos. El segmento residencial, que es casas, ¿no?, departamentos; el segmento de oficinas, ¿no?, el segmento industrial y el segmento comercial, que son, digamos, actividades completamente diferentes. El boom acá no se da en estos otros segmentos, que sí tienen también un crecimiento importante, pero el boom fundamentalmente viene de las personas que quieren comprarse casas. Y en parte sucede porque las tasas de interés son muy bajas. Si ustedes ven, entre el 2001, ¿no?, y 2006, miren el nivel de crecimiento, ¿no? Ahora, en el 2006 empieza a caer esto porque ya se está llegando a un nivel tope en el precio de las viviendas. Es decir, gran parte de la liquidez... A ver, en el año 2000, cuando se cae la bolsa, el Standard & Poor's 500 hasta el 2002 cae 50%. A finales de 2002, con respecto al 2000, cae 50% de valor. Y el Nasdaq, que es el índice que refleja las acciones tecnológicas, cae cerca de 80% de su valor. Entonces, los inversionistas internacionales, en particular fondos de pensiones y compañías de vida que invierten a largo plazo,
invierten hasta 60-70% de todos sus activos en acciones. Sin embargo, con una caída de esa naturaleza enfrentan un problema. Tienen pensiones que financiar, pero con la caída en los activos, en las acciones públicas, su nivel de desfinanciamiento de esas pensiones aumenta. Entonces, estos fondos de pensiones empiezan a buscar 3 activos alternativos, que no son públicos necesariamente. Primero, real estate, que son casas, a comprar casas, y eso alimenta este mercado. Segundo, commodities. La historia de los commodities empieza en el 2002-2003, que empiezan a subir todos los commodities. Y tercero, hedge funds. Es un mecanismo de inversión más sofisticado, pero que logra retornos superiores a los que la bolsa rendía en ese momento, que eran negativos. Entonces hay miles de millones de dólares que empiezan a ser canalizados a estas 3 alternativas. Una de ellas, real estate, que tiene que ver con las casas. Durante la expansión, una proporción creciente de préstamos hipotecarios fue hacia préstamos de alto riesgo conocidos como subprime. Acá vemos del total de créditos hasta el 2007, ¿no? Home mortgage, consumer credit, household, sube considerablemente. En el siguiente cuadro vamos a ver más de esto de acá. Los estándares de aprobación de créditos hipotecarios fueron relajados, lo cual llevó a un incremento en la cartera morosa. Vemos acá como porcentaje del total de las ventas, ¿no? Todo lo que son préstamos para negocios, o sea, 2001, ¿no? Hasta el 2005, 2006, lo que es préstamo para negocios y lo que es préstamos residenciales. Y en este gráfico vemos lo que sería la morosidad en los créditos subprime. Este dato es fundamental, ¿no? Y es lo que explica un poco, digamos, lo que todavía falta en el mercado. Es decir, hasta hoy en día hemos recorrido, digamos, de la distancia de la crisis en el sector hipotecario, que equivale aproximadamente a un 20% de la distancia total que hay que recorrer. O sea, hay un 80% que todavía no se ha recorrido. Y en gran parte depende de este fenómeno. Normalmente el crédito subprime, ¿qué significa subprime? Hay dos tipos de créditos genéricos en Estados Unidos para vivienda. El prime, que es, digamos, el crédito que se otorga a personas que tienen capacidad de pago, que tienen ingresos y que se consideraría un crédito normal. Y el subprime, que es un crédito de alto riesgo para personas que no necesariamente tienen trabajo y no necesariamente tienen fuentes de ingreso. De hecho, en la jerga popular, estos créditos se llaman NINJA, que en inglés significa no income, no job. O sea, no tienen ingreso ni trabajo. Para que vean ustedes el nivel, ¿no? Históricamente estos créditos subprime siempre han existido, pero en una cantidad relativamente pequeña. Y siempre estaban a niveles, por ejemplo, del 2001, con una morosidad de 8%. Diseño y administración de portafolios de inversión en la Bolsa de New York, donde aprenderás a diseñar tu propia estrategia de inversión para minimizar riesgos en el proceso de tus negociaciones en la Bolsa norteamericana. Profesor Julio Mavila Reyer, trader de renta variable, Scotia Bolsa.